Hola a todos, bienvenidos a estas entrevistas de Noticias 1, hoy con una invitada especial, Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas. Doctora Lilia, gracias por atender a Noticias 1 y pues, ¿de cuántas víctimas estamos hablando? Estamos hablando que el registro va a alcanzar 10 millones de víctimas que se registran en el Registro Único de Víctimas, una cifra enorme, es decir, 2 de cada 10 colombianas es víctima. Aquí hay dos ítems. Estamos hablando de víctimas individuales, pero también colectivas, ¿es así? El conflicto ha golpeado tanto a individuos como a colectivos, especialmente grupos étnicos, afrocolombianos, raizales, palenqueros, indígenas. El gran rostro de víctimas es también el rostro étnico. Doctora Lilia, ¿quiénes son los victimarios de estas personas? Bueno, los victimarios, especialmente de estas víctimas aquí registradas, son víctimas del conflicto armado y por eso el contador de víctimas sigue subiendo en tanto no se resuelva el conflicto. ¿Cómo avanza el proceso de reparación? El proceso de reparación es una de las deudas históricas más grandes que tiene este país. Tiene un gran rezago de tal forma de que las víctimas presentan alrededor de 9.000 tutelas mensuales exigiendo su reparación. Ese acumulado, esa deuda histórica, llegamos a este gobierno con esa deuda. Estamos tratando al máximo de que el legado de este gobierno sea la reparación a las víctimas, pero presenta justamente este acumulado. Hay quienes no conocen ese proceso de reparación y que es importante resaltarlo. ¿Cómo se repara a las víctimas? Bueno, primero tengo que decir que en un sentido una guerra deja víctimas que nunca podrá reparar un Estado, los gobiernos, porque destruyen el tejido social. Este país tiene por lo menos 80 años de atraso que corresponde a lo que se ha invertido en la guerra. Entonces se indemniza a las víctimas, digamos, con unas cifras, después podemos mencionar con cuánto se indemniza individual y colectivamente, pero estamos avanzando hacia algo muy importante, que es soluciones duraderas. Con el acompañamiento de Naciones Unidas estamos adelantando un proyecto que se traduciría como transformaciones estructurales para que las víctimas en sus territorios puedan desarrollar proyectos de vida que reparen todo lo que han perdido, que en un sentido, como digo, es irreparable. Por eso el énfasis en que paremos la guerra. Doctora Lilia, ¿cuántas personas han sido reparadas en el país? Alrededor de 2 millones, pero si tú ves el contador que crece y crece, después de que se firmó el acuerdo de paz, dado que no se pudo implementar, subió la cifra a nuevas víctimas, 1.800.000, es decir, o desmontas la máquina aceitada que producen las víctimas, la guerra, o no habrá cómo parar este contador. Infortunadamente se siguen presentando enfrentamientos en diferentes puntos de la geografía nacional entre los grupos disidentes o grupos al margen de la ley y la comunidad queda en medio. Esta situación pues preocupa porque aún continúa el aumento de víctimas. Especialmente el tema del desplazamiento forzado es la cifra más alta del registro de esta unidad para las víctimas. Y hay regiones, Antioquia, Nariño, Bolívar, Cauca, Valle, donde hay enfrentamientos, hay confinamientos, hay desplazamientos, hay reclutamiento de menores, es decir, hay una reedición de esta guerra. Por tanto, quienes piden nuevamente volver a los bombardeos y volver a la estrategia militar, no son los territorios, no son las víctimas. Las víctimas dicen, necesitamos que se desmonte la guerra y necesitamos que salgan las armas del territorio de los actores armados. Fue presentado en el Congreso de la República la reforma para la ley de víctimas. ¿Qué se busca con ello? Bueno, con la reforma se busca realmente responder a la crisis que ha generado la incapacidad que ha tenido el Estado de reparar a las víctimas. Entonces, si bien no podemos ponerle fin al conflicto que sería en el marco de una democracia lo que se debe hacer, entonces la reforma es un poco
para dar más garantías, para concentrarse también en la necesidad de que los recursos sean suficientes, pensando también en las víctimas en el exterior, pensando en el rol de las entidades que deben responder a las víctimas. Y vamos a hacer justamente, les doy esta noticia, el miércoles en el Congreso de la República vamos a tener un diálogo con víctimas, con organizaciones, con congresistas y con expertos para hablar justamente de este proyecto que fue el que pasó en Cámara de la Defensoría del Pueblo y que todavía está para la firma del presidente. Directora, al recorrer uno el territorio se encuentra con una preocupación e inconformismo de parte de algunas de las víctimas, porque ellas reclaman obviamente la presencia del Estado. ¿Qué está haciendo el gobierno de Gustavo Petro para contrarrestar esta situación? Sí, cuando vas al territorio tú puedes palpar los estragos de la guerra. No hay agua potable, no hay viviendas, no hay salud, no hay educación, no hay ingresos, no hay empleo. Entonces, claro, la gente con la gran expectativa de un cambio por la vida, pues le exige al gobierno que sus entidades estén volcadas al territorio. Y se está haciendo. Lo difícil es cerrar una brecha tan grande de carencia de lo fundamental. Entonces la gente exige eso, la gente lo que exige es derechos fundamentales para la vida y lo exigen las víctimas y sus familias y sus organizaciones y ahí tenemos ese desafío gigantesco de responderles. Usted es una defensora de los derechos humanos y conoce muy bien pues este tema del conflicto. ¿Qué cree que le hace falta al país? Yo creo que le hace falta al país ir a los territorios, cuando hablo del país, el país político, ¿no? Ir a los territorios, escuchar la mayoría de la población, las organizaciones sociales, las víctimas y entender que a nombre, digamos, de un mejor negocio que es la guerra, debe imponerse la paz y deben imponerse los acuerdos y debe imponerse justamente la paz total, aunque sea pues casi que un sofisma, casi algo imposible, pero no puede ser posible. Tiene que ser posible en este país que le pongamos fin a la guerra. ¿Qué papel está jugando la comunidad internacional en torno al tema de las víctimas? Bueno, la comunidad internacional, y ahí creo que el presidente hizo muy bien habiendo ido a la ONU, porque fue y le dijo a la comunidad de los derechos fundamentales en el mundo, ni podemos parar solos la guerra, ni podemos reparar solos a las víctimas. Tienen que, en un mundo globalizado, tienen que acompañarnos, tienen que ayudarnos, tenemos que superar estas décadas de conflicto y alcanzar esta paz duradera. Y aquí hay un desafío, hay una organización que nos está ayudando a presentar la solicitud específicamente en el Banco Interamericano de Desarrollo de recursos para reparar a las víctimas. Se ha hecho en otros momentos con otros países, en otras condiciones y este es un momento en que la comunidad internacional nos acompañe decididamente a salir del conflicto y a rodear y acompañar a las víctimas. Doctora Lilia, gracias por atender a Noticias 1. Con mucho gusto.